Capítulo 6. La valentía de la fe del reino. La fe no es creer sin evidencia, sino confiar sin reservas. Elton Trueblood. La fe del reino es una fe valerosa, una fe que no se rinde porque sabe que las circunstancias actuales no equivalen a la realidad completa y definitiva. Veremos esa realidad completa solo cuando Dios nos lleve a la mansión celestial. Dios llama a su pueblo hacia la fe a lo largo de las Escrituras y a menudo se asocia con un llamado a la valentía. La valentía no es la ausencia de temor. La valentía es la seguridad y convicción ante el temor. La valentía es creer en la vida más allá del obstáculo del temor. Dios le ordenó a Josué, el sucesor designado por Moisés, prepara al pueblo de Israel para cruzar el río Jordán y conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le quería dar a Abraham y a sus descendientes en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Moisés. Moisés condujo al pueblo duramente durante 40 años con gran destreza y numerosas demostraciones del poder de Dios, dejando un vacío difícil de llenar. Agreguémosle a este reto el hecho de que el pueblo cananita al que tenía que enfrentarse los israelitas era muy poderoso en la guerra y estaba bien establecido en la región. Josué se enfrentó al doble reto difícil de no solo ganarse la confianza y el respeto de parte de los israelitas como el sucesor de Moisés, sino también de impulsarlos a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Algo que la generación anterior se negó a hacer. Afortunadamente Josué no estaba solo en esta tarea. Dios supo que Josué no podía hacer el trabajo por sí mismo y encargó a Josué con las responsabilidades para afrontar los desafíos que harían que cualquier persona razonable echara marcha atrás. Y Dios también supo que el pueblo israelita, como un todo, se desanimaba fácilmente y era propenso a no enfrentar el peligro. Se desanimaba fácilmente. Josué necesitó valor como varón y como líder del pueblo israelita, y el pueblo necesitó cobrar valor ante el ejemplo de su líder. De modo que Dios se le apareció a Josué y lo animó, así como lo hizo con Moisés antes de comenzar la campaña para conquistar la tierra de Canaán. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo los entregaré a ustedes y les daré todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1 del 1 al 9 se añadió el énfasis. Dios le dijo 3 veces a Josué que estos versículos que fueron fuerte y valiente, y aunque la palabra fe no aparece en ninguna parte en el pasaje, se sobreentiende claramente de principio a fin. Dios le asigna a Josué su misión:
Le aseguró su presencia y le promete victoria en la campaña venidera. Luego le dice a Josué que sea fuerte y valiente. ¿Fuerte y valiente en qué? En creer en Dios y en llevar a cabo sus instrucciones. Se requiere siempre de valor para hacer lo que dice Dios. La fe y la valentía van de la mano. La valentía es importante en la práctica de la fe porque, tal como lo hemos visto a lo largo de este libro, la fe del reino forma parte de una vida llena de pruebas, sufrimientos y dificultades. Y necesitamos valor para afrontar estas tormentas. Dios realiza a veces obras grandes y milagrosas para animar nuestra fe, pero debemos ser cuidadosos de no perderla. El objetivo de las obras de Dios es que depositemos nuestra fe en Él, no en sus obras. El apóstol Juan expone en su evangelio 7 milagrosos señales que Jesús realizó para revelarles a sus discípulos quién era Él y para cimentar su fe. El Señor Jesús transformó el agua en vino en el banquete de bodas en la aldea de Cana. Y esta fue la primera de sus señales para revelarnos su verdadera identidad. El apóstol Juan nos explicó después el propósito de este milagro. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Los discípulos de Jesús creyeron en él, no en su milagro de convertir el agua en vino, porque hasta donde sabemos Jesús nunca lo volvió a hacer. Era un milagro de una sola vez. El objetivo subyacente de Dios detrás de sus milagros ha sido siempre que depositemos nuestra fe en Él, no en las maravillas que Él hace. Para decirlo con otras palabras, Dios hace a veces cosas asombrosas en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. En lugar de eso, lo que hacemos nosotros es confiar en lo que Él hizo. Luego nos olvidamos de lo que Él hizo, tratando de obtener otra señal u otra bendición, cuando se desvanece el esplendor de la señal anterior. Debemos confiar en Él, no en los milagros. Por eso el Señor Jesús dice todo el tiempo: confía en mí. Deja de ir de acá para allá buscando milagros, señales y bendiciones y confía en mí. Dios rara vez hace lo mismo de la misma manera 2 veces o del mismo modo para 2 personas distintas. Por ejemplo, aunque Josué fue el sucesor designado para Moisés, Dios nunca hizo algo con Josué de la misma forma que lo hizo con Moisés, pero nuestra tendencia es esperar que Dios haga mañana la misma cosa que hizo hoy, o que obre en la vida de otra persona de la misma manera que lo hizo en la nuestra. Nos vamos a desilusionar siempre que tratemos de encajonar a Dios de esta manera. Así que no depositemos la fe en lo que hizo Dios por nosotros o por los demás. Recuerde, usted necesita depositar su fe en Dios. Luego, relájese y permítale hacer con usted lo que Él desea. El valor para afrontar las pruebas. Los ciudadanos del reino siempre afrontan pruebas de todo tipo. Esto forma parte de nuestros genes espirituales. Recordemos las palabras de Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y la declaración directa de Pablo: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Pablo sin duda debería saberlo, ya que experimentó la persecución por ambos lados. Primero, como perseguidor de los creyentes y luego como mensajero fiel del Evangelio de Cristo, tras volverse uno de sus seguidores. De hecho, Pablo fue un participante activo en la persecución de la primera persona que murió por su fe en Cristo, un hombre llamado Esteban.
La historia de Esteban se encuentra en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Aparece primero como uno de los 7 hombres de la iglesia de Jerusalén que fueron elegidos para supervisar la distribución diaria de los alimentos para los necesitados de la iglesia. Se describe a Esteban como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Hechos 6:5, que también fue un poderoso testigo público de Cristo, lo cual le causó problemas rápidamente. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamados los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: «Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios». Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: «Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés». Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Hechos 6 del 8 al 15. Al presentarse ante la Suprema Corte Religiosa Judía y al ser acusado falsamente de blasfemia, un delito capital, Esteban procede a dar en Hechos 7 una extensa defensa de Cristo y del Evangelio del Reino, que es tan genial que deja enmudecidos de rabia a sus acusadores. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: «Señor Jesús», decía, «recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Cuando hubo dicho esto, murió. Hechos 7 del 54 al 60. Esteban fue elegido como siervo líder en la iglesia primitiva porque fue un hombre lleno de fe. Uno debe ser lleno de fe para ser un elegido en el cuerpo de Cristo. El reino del cielo y su delegación, la iglesia, no pueden permitirse tener ciudadanos indecisos que huyan cada vez que se ejerce presión sobre ellos. La fe, no los talentos, nos ayudarán a salir adelante en las pruebas. La fe, no los dones, nos ayudarán a permanecer firmes cuando colapsa todo lo demás. Note, sin embargo, que la fe de Esteban no impidió que fuera lapidado. Se mantuvo firme en su fe, y esto le costó la vida. Esteban fue el primer discípulo en ser apedreado y asesinado por dar testimonio de Cristo. Alguien quizás pregunte, cuando afronte sufrimientos y dificultades: bueno, si usted tiene fe, ¿por qué le ocurren tantas cosas? Simplemente pregúntele a Esteban: si usted sigue a Dios, ¿cómo puede permitir él que lo apedreen? Dios sabe lo que permite. ¿Por qué? Porque Él es rey y siempre actúa para su gloria. Esteban murió al final con una sonrisa en su rostro y con una oración de perdón en sus labios.
honrado con una visión de la gloria de Dios y del Cristo vivo, parado a la diestra de Dios. ¿Puede alguien morir con una sonrisa mientras le arrojan piedras, perdonando a quienes lo están matando? Esteban lo hizo. Su fe era mucho más fuerte que las piedras, y la iglesia se multiplicó gracias a su muerte. Dios usó la muerte de Esteban para darles a todos los demás un propósito para vivir, incluyendo a Pablo, quien fue testigo de todo. Si Esteban pudo morir por su fe, ¿por qué no podemos vivir por la nuestra? La historia completa. Los predicadores, maestros de la Biblia y otros líderes de la iglesia que hablan únicamente de las bendiciones, la prosperidad y otras cosas buenas que forman parte de la vida del reino, no cuentan la historia completa. Es cierto que la vida del reino trata de todo esto y más, pero también es una vida de desafíos, pruebas y dificultades. Ha sido así desde el comienzo y seguirá siendo así hasta que regrese Cristo. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando nos presentamos como representantes del reino de Dios en un mundo que está en rebelión contra ese reino? Por el hecho de ser ciudadanos del reino recibimos oposición y resistencia. A Pablo y a otros apóstoles de Cristo les resultó necesario animar constantemente a los creyentes para que fueran fieles, incluso en los primeros días de la iglesia, porque hubo por todos lados tentaciones para abandonar la fe. Judíos enfadados apedrearon a Pablo en la ciudad de Listra y lo dieron por muerto por predicar a Cristo, pero esto no lo detuvo. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente, partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, del 19 al 23. Fíjese que después de que Pablo fue apedreado, no solo regresó a la misma ciudad, sino también volvió a Listra, desde donde él y su compañero Bernabé regresaron a Antioquía, donde comenzaron fortaleciendo y animando a los creyentes en las ciudades que había por el camino. ¿Y cómo animaron a estos creyentes? Diciéndoles: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé aceptaron las pruebas, los sufrimientos y las dificultades como una parte natural de su servicio como embajadores del reino. No es diferente con nosotros. Es por eso que necesitamos una fe valerosa. La fe del reino no elude los desafíos, sino que los acepta como una parte vital y necesaria de una vida con fe. Sin duda, Pablo entendió eso también como cualquier otro y mejor que la mayoría. Un acontecimiento muy especial en su vida deja bien claro que Dios no permite pasar frecuentemente por dificultades por nuestro bien y para su gloria. Pablo estaba a bordo de un barco atrapado en una fuerte tormenta y en el mar Adriático, cuando fue arrestado y se dirigía a Roma para apelar su caso ante César. La tormenta fue tan violenta que al final todos se desesperaron, incluyendo los marinos experimentados. Pero luego Pablo recibió unas palabras del Señor. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta.
Así se habría ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Hechos 27 del 21 al 26. Dios le dejó claro a Pablo su voluntad, que era que él fuera ante César, donde el curso de su defensa atestiguaría poderosamente sobre la veracidad de Cristo. Lo que también es claro es que fue el propósito de Dios que Pablo resistiera la tormenta en el mar y naufragara antes de llegar a Roma. Dios pudo haber hecho que el viaje de Pablo fuera tranquilo todo el recorrido, pero tuvo un propósito superior: que los compañeros de viaje de Pablo, así como los soldados y los marineros del barco, fueran testigos del poder del Salvador de Dios en acción y de esta forma le dieran la gloria. Las personas con la fe del reino no eluden los desafíos porque saben que estos forman parte natural de la vida del reino. Las bendiciones, las señales y los milagros, tan maravillosos como son solo una parte del panorama completo. La fe dura más tiempo que todo lo demás. Por esta razón, los ciudadanos del reino son conocidos por la manera como afrontan las pruebas de su fe y no por las bendiciones que reciben de Dios. Las bendiciones son temporales, las señales y milagros son temporales, pero la fe durará para siempre. Los santos enumerados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, esa larga lista de los fieles, fueron elogiados por su fe, no por su riqueza, ni su educación, ni por sus dones o talentos. De hecho, el autor de Hebreos 11:6 declara escuetamente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Jesús preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18:8. No bendiciones ni prosperidad, sino fe. Pablo dijo: vivimos por fe, no por vista. Ver 2 de Corintios 5:7. Dicho de otro modo, vivimos según la confianza que depositamos en Dios, no según las cosas que Él hace por nosotros, que son las cosas que podemos ver. Pablo elogió vez tras vez la fe de sus lectores en sus cartas. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Romanos 1:8. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Colosenses 1 del 3 al 6. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 3. Hermanos,
Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante la Iglesia de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 4. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe es la clave para la justicia, la cual es la única forma de ver a Dios y de ingresar a su reino. Así como Pablo les recordó a los creyentes romanos, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La vida del reino es una vida que se vive por fe de principio a fin. La fe penetra la actitud del corazón, así como el discurso y el comportamiento de los ciudadanos del reino. Moldea nuestra cosmovisión y guía nuestras decisiones. La fe del reino es resistente, sobrevive a toda arma que venga en contra de ella. La fe del reino permanece aun cuando se haya acabado la esperanza. Dios le prometió a Abraham un hijo en su vejez y Abraham le creyó a Dios aún después de que pasaron muchos años sin el cumplimiento de la promesa. Él continuó creyendo aún después de que él y su esposa Sara habían pasado hacía mucho la edad para tener hijos. Solo la fe permanece cuando se desvanece la esperanza. Y esto fue suficiente en el caso de Abraham, dicho en las palabras de Pablo. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Romanos 4:13, 16 y 18 al 22. Abraham tuvo fe cuando no había ninguna esperanza de tener biológicamente un hijo heredero. Y por la fe recibió lo que no hubiera obtenido de otra forma. De modo que es mejor que crea usted en Dios si su situación parece imposible de solucionar. Confíe en el Señor si no ve ninguna salida a la crisis en que está. La fe le ayudará cuando su confianza esté depositada en aquel que no falla y que siempre es fiel a sus promesas. La fe del reino incluso dura más tiempo que la misma muerte porque trasciende a la eternidad. La muerte siempre ha sido el mayor enemigo de la humanidad a lo largo de la historia, un adversario implacable que al final siempre gana. Pero Cristo vino y cambió todo. Cristo detuvo el poder de la muerte por medio de su resurrección y la venció para siempre, dando nueva vida a todos los que confían en Él. La completación y la complementación de esta increíble verdad llevó a Pablo a escribirle a los Corintios: porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad.
Cuando corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Corintios 15 del 53 al 57. La fe del reino nos sostendrá y nos dará la victoria final. Afrontemos la prueba, por dura que sea, incluso si es la prueba de la muerte. Cuando tenemos fe, nada nos puede derrotar ni separar de nuestro Rey, ni de las riquezas gloriosas de su reino de nuevo. En las palabras de Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8 del 35 al 39. La fe del reino nos da el valor que necesitamos porque nos asegura que venceremos cualquier dificultad que tengamos por delante. La fe hace todo posible. Nada es imposible en el reino de Dios porque Dios no tiene límites. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y todo pertenece a Él en todo lugar. Esta convicción de la soberanía de Dios es la que aviva la fe del reino para que podamos perseverar en la creencia de que con la fe todo es posible. El Señor Jesús fue categórico en este asunto. Un día Jesús encontró a un padre cuyo hijo estaba poseído por un demonio y a quien sus discípulos no habían podido ayudar. Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles una lección sobre el poder de la fe. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, respondió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Marcos 9 del 17 al 27. El Señor Jesús fue rotundamente categórico cuando dijo, para el que cree, todo es posible.
Este padre afligido tuvo fe, pero también fue honesto sobre su lucha con la fe. Sufrió muchos años por la condición de su hijo y quizás buscó curarlo más de una vez a través de la oración y de otros medios, pero un día atisbó un rayo de esperanza con la noticia de que los discípulos de Jesús tenían el mismo poder de sanación que su maestro. Después de intentarlo, sus esperanzas volaron por los aires cuando no fueron capaces de curar a su hijo. Su fe estaba ahora afectada, quizás porque él había depositado en lo que Jesús y los discípulos podían hacer, en lugar de depositarla en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, este padre admitió humilde y honestamente su lucha con la fe. Volvió a fijar su fe en Jesús y fue testigo de lo imposible. Su hijo fue curado cuando reconoció a Jesús. La fe del reino triunfa porque mira más allá de lo que es humanamente posible, los límites del conocimiento, los logros y la capacidad humana, y abraza lo imposible confiando en aquel en quien todo es posible. Debido a su alcance infinito, la fe del reino es la fuente de las hazañas y de la visión que serían inconcebibles en un plano puramente humano o físico. Jesús, una vez más, destacó la importancia de la fe cuando sus discípulos le preguntaron por qué no habían podido curar al muchacho endemoniado. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Porque ustedes tienen tan poca fe?, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostazo, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Mateo 17 del 19 al 21. Si la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover una montaña, imagínense lo que podría lograr una fe más grande. Algunos de los movimientos espirituales, ministerios evangelísticos y trabajos misioneros más grandes en el reino de Dios en la tierra comenzaron con la semilla de una visión que se nutrió en la tierra fértil de la fe hasta que floreció para convertirse en una realidad completa. La fe del reino no está limitada por lo que dice la gente o por la sabiduría o la razón humana. La fe del reino solo está limitada por la voluntad de Dios, y Él no tiene límites. Dios jamás da una visión ni siembra un sueño sin hacer las provisiones para su cumplimiento. De modo que si Dios pone una visión en su espíritu o un sueño en su corazón, no haga nada por impedirlo. No lo considere imposible, por remoto o improbable que parezca su realización ante sus circunstancias actuales. Confíe su visión al Señor. Invierta sus capacidades en el reino. Su semilla es la fe que Dios le ha dado. Y confíe en que su Rey cumplirá la visión o el sueño que sembró en usted. Esto puede tomar un rato, quizás años, pero ocurrirá en el tiempo perfecto de Dios. Recuerde que Abraham esperó 25 años la llegada de su hijo Isaac. Todos los santos que cita la carta de Hebreos, capítulos 11, murieron sin ver el cumplimiento de lo que creían. Esto no quiere decir que su fe era desacertada. Simplemente significaba que depositaron su fe en aquel cuyos planes y propósitos trascienden tanto el espacio como el tiempo. La decisión crucial. El mensaje del reino de Dios confronta a todos los que lo escuchan con una decisión crucial: creer y vivir, o no creer y morir. Creer e ingresar a una vida repleta de riquezas y significado, o no creer y descender a una existencia sin sentido ni propósito. Creer y vencer, o no creer y afrontar la derrota. Judas Iscariote se enfrentó a esta decisión. Judas se pudo arrepentir, aún después de entregar a Jesús a sus enemigos. Pudo renunciar a la traición, buscar perdón y renovar su fe en su Señor.
En lugar de eso, persistió en su incredulidad y su desesperación por la pérdida de su fe y lo llevó a suicidarse. Cuando Judas, el que los había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Mateo 27 del 3 al 5. La conciencia de Judas lo llevó a preocuparse por haber traicionado a un hombre inocente, pero no lo llevó a arrepentirse para abrazar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe de Judas fue inapropiada. La conciencia no debe confundirse con la fe. Él confió en su propia visión de quién debía ser Jesús y nunca tuvo fe en él. Posiblemente Judas nunca le creyó al Señor Jesús. La fe de Judas en Jesús nunca alcanzó el nivel de la fe del reino. La tragedia de la vida de Judas nos muestra que cuando se pierde la fe, la vida no tiene significado. Simón Pedro se enfrentó a la misma decisión de Judas, pero con un resultado diferente. Pedro pudo caer fácilmente en la espiral descendente de la incredulidad y terminar muerto como Judas al haber negado públicamente 3 veces a Cristo. Pero la fe de Pedro en Cristo jamás flaqueó. En cambio, su confianza pasó la prueba porque no depositó su fe en sus propias fuerzas. Pedro aprovechó la ocasión para renovar su relación con su maestro al humillarse por su fracaso. El Cristo resucitado le dio a Pedro 3 oportunidades para reafirmar su amor hacia él, allí en la orilla del mar de Galilea, una por cada caso de su negación. Recordemos las 3 preguntas del Señor Jesús cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro pasó la prueba esta vez y demostró que su fe era la fe del reino, la fe que dura, la fe que persevera, la fe que infunde vida con significado y propósito. Pedro predicó audazmente el resto de su vida, soportó muchas dificultades y afrontó oposición de todo tipo con el valor que solo la fe del reino puede conferir. Cada uno de nosotros hace frente, como Judas y Pedro, a la decisión crucial de la vida: creer o no creer. La palabra clave para vencer en las pruebas y los sufrimientos de la vida es vivir por la fe, la cual es la expresión activa y externa de nuestro amor por Dios. Demostramos nuestro amor por Dios al obedecerle, y la obediencia es la fe puesta en acción. La fe que se aviva con nuestro amor por Dios nos llena de esperanza y es la garantía de nuestra ciudadanía eterna en el reino de Dios. Al final de nuestra existencia en esta tierra, estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor, permanecerán cuando todo lo demás haya desaparecido. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ahora pues, permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Para lo más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios 13 del 8 al 10 y el 13. Esta combinación triple de la fe, la esperanza y el amor nos produce como resultado una fuerza especial en nuestra vida que garantiza nuestro triunfo sobre las pruebas del mundo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios,
en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5 del 1 al 5. ¿Por qué mantener la fe? Porque es la diferencia entre el éxito y el fracaso, la victoria y la derrota, la paz y el caos, la confianza y el temor, la valentía y la cobardía, la vida y la muerte. ¿Por qué mantener la fe? Porque es la moneda del reino de Dios y sin ella no se negocia nada en el reino. ¿Por qué mantener la fe? Porque la fe garantiza que hay vida después de la muerte. Los principios del reino. La valentía no es una ausencia de temor. La valentía es seguridad y convicción ante el temor. La valentía es creer en la vida más allá del obstáculo del temor. La fe del reino no elude los desafíos, sino que los acepta como una parte vital y necesaria de la vida con fe. La fe del reino nos da el valor porque nos asegura que venceremos cualquier cosa que tengamos por delante. La fe del reino solo está limitada por las limitaciones de Dios, y Él no tiene ninguna. Dios jamás da una visión ni siembra un sueño sin hacer provisiones para su cumplimiento. Notas adicionales por el pastor Ignacio Arcila Maravilla. Nuestra fe no se rinde porque sabe que las circunstancias actuales no equivalen a la realidad del reino. La fe no es declarar un deseo, sino creer que sería concedida. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la seguridad de sí mismo. Hemos concluido el capítulo 6.